Anneliese Michel nació en Alemania Occidental en 1952, en una familia profundamente católica. Era una joven normal y devota, pero en 1968, cuando tenía 16 años, su vida dio un giro drástico y aterrador. Anneliese comenzó a experimentar convulsiones severas durante la noche. Despertaba en un estado de parálisis, sintiendo una pesadez abrumadora sobre ella y una fuerza maligna que le impedía moverse. Fue diagnosticada con epilepsia del lóbulo temporal en un hospital psiquiátrico. Los tratamientos, la medicación, nada parecía funcionar. Sus síntomas empeoraban. Veía caras de demonios en todos los rostros a su alrededor. Escuchaba voces que le decían que estaba condenada y sentía un intenso rechazo a los objetos religiosos. Los crucifijos y el agua bendita le causaban una agonía insoportable. Tras varias solicitudes y luego de una evaluación por parte de un sacerdote, la iglesia autorizó un gran exorcismo bajo el rito Romanum. Los padres de la chica y dos sacerdotes, Ernest Ahl y Arnold Renz, estarían a cargo de este aterrador procedimiento. Durante 10 meses, entre 1975 y 1976, se llevaron a cabo 67 sesiones de exorcismo, una o dos veces por semana, en la casa familiar de Anneliese. Los rituales eran brutales. La chica estaba encadenada para contener su fuerza. Se dice que hablaba con múltiples voces, identificándose como demonios, como Caín, Judas Iscariote, Nerón y el propio Lucifer. Las grabaciones de estas sesiones son escalofriantes. Se escucha a Anneliese gruñir, gritar en varios idiomas, romper objetos. Su cuerpo se deterioraba a pasos agigantados. Dejó de comer y se negaba a beber. Las llagas cubrían todo su cuerpo y la falta de sueño era constante. El 1 de julio de 1976, Anneliese murió. Tenía 23 años y la autopsia reveló la causa de su muerte: deshidratación e inanición. A esta fecha, la chica solo pesaba 30 kilogramos. La noticia de su muerte y los detalles de los exorcismos conmocionaron a Alemania y al mundo. Sus padres y los dos sacerdotes fueron acusados de homicidio negligente. El juicio fue un circo mediático. La defensa argumentó posesión demoníaca, presentando las grabaciones como prueba. La fiscalía, por su parte, sostenía que Anneliese era una enferma mental, que había sido privada de tratamiento médico esencial. Finalmente, los padres y los sacerdotes fueron declarados culpables de homicidio negligente y sentenciados a 6 meses de prisión, que luego fueron suspendidos. La sentencia fue un intento de encontrar un equilibrio entre la creencia religiosa y la responsabilidad legal. Este caso sigue siendo un punto de debate. ¿Fue una víctima de una posesión demoníaca genuina o una joven con una grave enfermedad mental que fue malinterpretada y finalmente abandonada por aquellos que decían protegerla? La Iglesia Católica, aunque mantiene la validez de los exorcismos, revisó sus directrices tras el caso de Anneliese, enfatizando la importancia
de la evaluación médica previa. El sufrimiento de Anneliese es innegable, ya sea que creas en la posesión o en la enfermedad mental. Su historia es un recordatorio escalofriante de lo que puede suceder cuando la fe y la razón chocan en los límites de lo desconocido. Su tumba sigue siendo un lugar de peregrinación. Una joven que de alguna manera se convirtió en un campo de batalla entre el cielo y el infierno, o entre la esperanza y la desesperación. Y la pregunta persiste: ¿qué fuerza realmente la llevó a su trágico final? El caso de Clara Germana Cele. En los anales de lo inexplicable existen historias que desafían toda lógica, relatos donde la fe y la razón chocan, dejando tras de sí un rastro de terror y preguntas sin respuesta. Viajaremos a un rincón olvidado de la historia, a un convento en Sudáfrica, donde una joven novicia se convirtió en el centro de uno de los casos más perturbadores de supuesta posesión demoníaca. Esta es la historia de Clara Germana Cele. Nos ubicamos en el año de 1906, en la misión de Santa Michelle, en Natal, Sudáfrica. Clara Germana Cele, una joven estudiante huérfana de 16 años, se preparaba para tomar sus votos y convertirse en monja. Descrita como una joven piadosa y devota, su vida parecía destinada a la tranquilidad y a la fe. Pero la tranquilidad estaba a punto de ser desgarrada por algo impensable. Los primeros signos fueron sutiles, casi insignificantes. Un repentino e inexplicable rechazo a los objetos sagrados, cruces que le quemaban al tocarla. Después llegaron las convulsiones. Su cuerpo se retorcía de manera antinatural. Sus ojos se ponían en blanco y espuma salía de su boca. Los médicos de la misión estaban desconcertados. No era epilepsia ni ninguna otra enfermedad conocida. Lo que siguió fue lo que realmente aterrorizó a las novicias y a los sacerdotes. Clara comenzó a hablar idiomas que nunca había aprendido: francés, alemán, polaco e incluso los que alguna vez describieron como lenguas arcaicas. Su voz cambiaba, volviéndose grave y gutural, pronunciando blasfemias y amenazas contra la fe y la iglesia. Los fenómenos escalaron rápidamente. Se reportó que Clara levitaba del suelo, a veces flotando a varios pies de altura, y que los objetos de su habitación se movían por sí solos. Relojes caían de las paredes, libros volaban de las estanterías. Los testigos juraban que sus ojos se tornaban rojos y que a veces se veían garras en sus manos. Lo más espeluznante fue cuando, durante un episodio, Clara supuestamente reveló secretos íntimos y pecados ocultos de las hermanas y los sacerdotes, información que nadie más podría haber conocido. Esto convenció a muchos de que no se trataba de una enfermedad, sino de algo mucho más oscuro y sobrenatural. Ante la magnitud de los eventos y con la convicción de que Clara estaba poseída, la iglesia autorizó un exorcismo. El padre Erasmus Horn fue el encargado de llevar a cabo este rito. Se dice que el enfrentamiento fue brutal, con la entidad dentro de Clara, resistiendo violentamente, blasfemando y atacando al sacerdote. Las descripciones de los exorcismos son aterradoras. Clara luchando con una fuerza inhumana, retorciéndose hasta romper las ligaduras,
y la habitación siendo sacudida por una energía invisible. Después de semanas de intensos rituales, las voces, las convulsiones y los fenómenos cesaron. Clara Germana Cele, según los informes, volvió a ser la joven piadosa de antes, aparentemente liberada de la entidad que la había atormentado. Continuó su vida en la misión y los registros indican que vivió una vida normal a partir de entonces. Pero, ¿qué fue lo que realmente sucedió en la misión? ¿Fue Clara una víctima de una posesión demoníaca genuina, como creyeron los testigos y los sacerdotes? ¿O fue un caso extremo de histeria colectiva, epilepsia o una enfermedad psiquiátrica que la ciencia de la época no podía comprender ni tratar? El caso de Clara Germana Cele permanece como uno de los más documentados y debatidos en la historia de los exorcismos. Los relatos de los testigos son consistentes, pero la falta de evidencia científica moderna deja la puerta abierta a múltiples interpretaciones. No hay una respuesta definitiva, solo la inquietante historia de una joven en un convento lejano cuya vida se vio envuelta en un horror tan profundo que incluso hoy nos obliga a cuestionar los límites de nuestra propia realidad. ¿Qué fuerza entonces fue la que atormentó a Clara? La respuesta yace en la oscuridad, esperando que cada uno de nosotros decida en qué creer. El caso de Roland Doe. Antes de que el cine nos diera una niña poseída, vomitando verde, hubo un caso que horrorizó a verdaderos sacerdotes, médicos y científicos. Una historia enterrada entre archivos clasificados de la Iglesia. Te contaré el verdadero caso de Roland Doe, el niño poseído que inspiró El Exorcista. Roland Doe no era su verdadero nombre. La Iglesia lo protegió usando un seudónimo, pero era un niño común de apenas 13 años que vivía en Maryland, Estados Unidos. Era reservado, muy apegado a su tía Harriet, una mujer que practicaba el espiritismo. Tras la muerte de su tía en 1949, comenzaron los eventos extraños, golpes en las paredes, objetos volando y la sensación constante de que no estaba solo. Una noche, su cama comenzó a temblar sin razón. Luego, aparecieron arañazos en su cuerpo, con palabras como hell y evil. Roland hablaba en idiomas que jamás había estudiado y su voz se transformaba. El testimonio de un sacerdote dice que su mirada era fría, como si alguien más estuviera detrás de sus ojos. Los padres desesperados buscaron ayuda médica, pero nada funcionó. Finalmente, recurrieron a la Iglesia Católica. El padre William Bowdern, junto con el padre Walter Halloran, fueron asignados al caso. Se autorizó un exorcismo completo y lo que vivieron marcaría sus vidas para siempre. El exorcismo duró casi 3 meses, entre febrero y abril de 1949. Cada noche, el niño gritaba, insultaba, hablaba con múltiples voces, se burlaba de los sacerdotes y se retorcía de formas imposibles. Durante uno de los rituales, el niño rompió la nariz del padre Walter con una fuerza inhumana. En un relato del diario del exorcismo se lee: en su abdomen
Aparecieron marcas como quemaduras, como si algo escribiera desde dentro. En la última sesión, según los registros, Roland gritó: "Él ha venido". Y al instante, una voz profunda, no humana, gritó: "Yo soy Miguel y te ordeno salir, demonio". Después de eso, Roland cayó inconsciente y al despertar no recordaba nada. Roland fue dado de alta, volvió a una vida normal y nunca volvió a experimentar nada sobrenatural. Pero los sacerdotes quedaron marcados. El padre Bowden nunca volvió a hablar del caso y el padre Walter, en su lecho de muerte, dijo: "Eso no era una enfermedad, era algo que no pertenece a este mundo". William Peter Blatty, escritor y católico devoto, conoció el caso y lo transformó en ficción. En 1973, El Exorcista se convirtió en una de las películas más perturbadoras de la historia. Pero muchos no saben que los verdaderos eventos fueron incluso más oscuros. ¿Fue Roland víctima de una posesión demoníaca o de una mente alterada por el dolor? ¿Fue un caso de sugestión o la verdadera prueba de que el mal puede tomar forma humana? Solo hay algo que sabemos con certeza. Después de conocer esta historia, no volverás a ver a los exorcismos de la misma manera. Si quieres más historias reales de exorcismos, posesiones y lo que la iglesia no quiere que sepas, suscríbete y recuerda: cuando escuches ruidos por la noche, puede que no estés solo.